Cumplí 3 años de prisión por mi hermano. En la cárcel, salvé accidentalmente al hijo del magnate, quien me dio 100 millones como agradecimiento. Al salir de prisión, llamé a mi padre de inmediato para compartir la buena noticia. Pero mi padre colgó en cuanto escuchó mi voz. Me preocupé. Pensé que algo malo había pasado en casa y volví apresuradamente. Justo al llegar a la puerta, escuché la voz impaciente de mi cuñada Xiaolin desde dentro, por tener tanta prisa con la transferencia de la propiedad. Ni siquiera pude hacerme el examen prenatal. Cuando él vuelva, que se busque un alquiler. No quiero vivir con un expresidiario, pero esto es por su bien. Después de todo él pagó la casa. Al escuchar su conversación, mi mano que iba a tocar la puerta se quedó suspendida. Mis dedos temblaban sin control. Ya estoy acostumbrado a que mis padres favorezcan a mi hermano, pero él siempre fue apegado a mí desde pequeño. Fui a prisión para asumir su culpa. No sería tan despiadado, ¿verdad? Respiré hondo y llamé a la puerta. Los sonidos dentro cesaron de repente. Mamá abrió la puerta y me vio con sorpresa. Luego, con mirada evasiva, me dio unas palmadas en el hombro. Lin, ¿cómo es que ya volviste? Tu padre acababa de decir que iría a recogerte. Al escuchar su falsa preocupación, solo sentí un escalofrío. Si no hubiera estado fuera de la puerta, escuchando su conversación, quizás la habría creído tontamente. Pero ahora, viendo su cara hipócrita, solo sentí náuseas. No importa, ahora es fácil tomar un taxi. Apenas entré a la casa. Mi hermano me lanzó una mirada de desprecio, tomó un aerosol de alcohol y me roció abundantemente. No pienses mal, solo te quito la mala suerte. Esbocé una sonrisa amarga. Me desprecia por ser un expresidiario, pero debería recordar que fui a la cárcel para asumir su culpa. No dije nada y caminé directamente hacia mi habitación, pero apenas subí 2 escalones. Mi padre me agarró del brazo. No mires, no hay habitación para ti en esta casa. Tenía un cigarrillo entre los dedos, y el cenicero junto al sofá estaba lleno de colillas frescas. Parecía que mi llegada lo irritaba. Papá, solo estuve 3 años en la cárcel, no muerto. ¿Cómo es que ni siquiera merezco una habitación? ¿Ni siquiera eso? Seguro que mi hermano no estará de acuerdo. Justo entonces, mi hermano salió del baño, mirándome con cierta incomodidad. Hermano, somos tantos en la familia, solo hay estas habitaciones, ¿cómo vamos a caber? Al ver la cara incómoda de mi hermano, mi corazón se congeló. Solté una risa fría. Antaño cabíamos todos. Solo estuve 3 años en prisión, ¿cómo es que ahora no cabemos? ¿Con qué derecho me echan? No olviden que pagué esta casa al contado. Al oír esto, él me abofeteó de repente, señalándome con el dedo. ¿Crees que eres alguien por comprar una casa? ¿Has vuelto a casa o a cobrar una deuda? ¿Acaso te estoy pidiendo que me devuelvas la casa? Son ustedes los que no me dejan ni una habitación. Mi padre, furioso, resopló y puso los ojos en blanco. Me dio una orden de desalojo clara. Te digo, no hay habitación para ti en esta casa. Si quieres un sitio, búscate un alquiler. No te debemos nada. Me quedé paralizado, temblando de ira, con emociones encontradas revolviéndose en mi pecho. Qué bien dicho, no me deben nada. ¿Quién fue el que lloró suplicándome que asumiera la culpa? ¿Quién dijo que era el gran benefactor de esta familia? Ahora solo quiero recuperar lo que me pertenece. Mi propia habitación. ¿Es demasiado? ¿Recuerdan que entonces papá y mamá me rogaron llorando, diciendo que mi hermano había entrado en una universidad prestigiosa? Y que su futuro era brillante, que no podía arruinarse por un accidente. También dijeron que cuando saliera de prisión, toda la familia me recompensaría bien. Yo no quería recompensa, solo me apiadaba de mis padres. Y amaba a mi hermano, por eso fui a la cárcel por él, para protegerlo. Perdí mi trabajo, vendí mi coche, gasté todos mis ahorros. Pero ¿cómo iba a imaginar que no me esperaba un afecto familiar más fuerte, sino una traición y un golpe absolutos? Ahora solo quiero mi habitación, pero mi familia se une para echarme. Las lágrimas caen silenciosamente. Pero apreté los dientes con fuerza para no perder la compostura. Hermano, estos 3 años que estuviste en la cárcel, nosotros también lo pasamos mal. Ahora quieres volver a vivir en casa. ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Por qué no puedes pensar en nosotros? De repente, solté su mano y lo señalé con el dedo. Con una mirada glacial, Senten, no olvides que quien debía ir a la cárcel eres tú. Quien avergonzó a la familia eres tú. Disfrutas de mi sacrificio. Ocupas mi casa, y aún tienes el descaro de culparme por no pensar en ustedes. Al oír esto, el rostro de mi hermano menor se tornó extremadamente desagradable. Ya te he agradecido. ¿Qué más quieres que haga? Como mi hermano mayor, ¿no es esto lo que deberías hacer? La actitud indiferente de mi hermano me hirió profundamente. Mis padres también comenzaron a defenderlo. El hermano mayor es como un padre. ¿Quieres reclamar mérito por hacer algo por tu hermano? ¿Por qué eres tan mezquino? Xiao Lin, ya no eres joven. Incluso si tienes que alquilar una casa para vivir solo. También es lo correcto. Cada palabra que decían era como un cuchillo afilado, hiriendo mi corazón. Levanté la cabeza y cerré los ojos, forzándome a contener las lágrimas. Una sonrisa de desesperación se dibujó en mis labios. No es de extrañar que en estos 3 años que estuve en prisión, ustedes nunca vinieran a visitarme. Resulta que solo pensaban que era una vergüenza.
Bien, a partir de hoy. Rompo toda relación con ustedes. No se arrepientan. Dicho esto, salí de casa sin mirar atrás, dejando en silencio ese hogar sin calidez humana. Vagué solo por las calles durante mucho tiempo, hasta que finalmente encontré un hotel donde alojarme temporalmente. Consulté a un abogado por internet, pagando un alto precio. La casa que compré al contado está a nombre de mis padres. ¿Puedo recuperarla? El abogado dijo que mientras pueda demostrar que soy el verdadero comprador, por ejemplo, mostrando los comprobantes de pago de la compra original, los certificados de la propiedad, etc., podría recuperar la casa. Siempre he tenido la costumbre de guardar documentos. Así que tengo todo eso bien guardado. Para recuperar la casa, contraté a ese abogado, para que se encargara de todo. Después de dar las instrucciones, me acosté en la cama. Mirando el saldo de 9 dígitos en mi teléfono, caí en una profunda reflexión. Quiero que toda mi familia se arrepienta de la decisión de hoy. Al día siguiente, fui directamente a la oficina de ventas de Las Villas. Aprovechando la promoción, gasté los 100 millones de una vez y compré 10 villas completamente amuebladas al contado. Me quedo una para mí y alquilo las otras 9. Solo con el alquiler de esas 9 villas tengo más dinero del que puedo gastar cada mes. Un mes después, recibí una llamada de mi padre. ¿Estás loco, Senlin? ¿Te atreves a demandarnos? Realmente eres digno de haber estado en la cárcel. Tienes muchas artimañas y un corazón realmente negro. A través del teléfono. Casi podía ver la cara enrojecida de furia de mi padre. Sonreí con indiferencia. Dije con sarcasmo, ¿acaso no me enseñaron bien ustedes? Quiero recuperar esta casa. No porque la necesite, sino porque no quiero que ustedes, unos ingratos, vivan en ella. Ignoré los insultos de mis padres al otro lado y colgué después de decir esto. Justo cuando guardaba el teléfono, escuché que alguien llamaba a la puerta de mi casa. Fui a abrir y vi afuera a una chica muy sexy y hermosa. Hola, casero. Soy la inquilina de la villa número 2. Me llamo Subangwan. Recordaba vagamente a esta chica. Era la primera inquilina que alquiló mi villa. La transacción fue muy fluida, firmó el contrato en el acto. Levanté la vista con indiferencia, con expresión tranquila. ¿Pasa algo? Subangwan se apartó suavemente un mechón de cabello, con las mejillas ligeramente sonrojadas y una mirada de súplica. Esta noche celebro una fiesta de inauguración. Mis compañeros de clase quieren conocer al casero multimillonario que compró 10 villas de una vez. ¿Podrías venir a apoyarme? Me quedé quieto, sin reaccionar del todo. Al ver esto, Subangwan se acercó rápidamente, tomó suavemente el borde de mi manga con la punta de los dedos y la sacudió. Con la voz más suave, hermano casero, por favor, te lo ruego. Les dije que somos muy cercanos. ¿Puedes ayudarme? Dicho esto, juntó las manos. Inclinó ligeramente la cabeza para mirarme. Yo soy blando con lo suave y duro con lo duro. Con su insistencia, la poca vacilación que tenía se disipó al instante. Finalmente, suspiré y cedí. Está bien, iré esta noche. Al oír esto, los ojos de Subangwan se iluminaron y se fue saltando alegremente. A las 7 de la noche, fui a casa de Subangwan como prometí. Justo cuando estaba a punto de entrar, escuché una voz familiar detrás de mí. Senlin, ¿nos has seguido hasta aquí? Miré en dirección de la voz. Eran mi hermano menor Senten y su esposa Xialin. En cuanto me vio, su rostro cambió bruscamente, con los ojos llenos de repulsión. Subangwan se acercó y miró confundida a mi hermano y a mí. ¿Se conocen? Bangwan, este es el hermano expresidiario de mi esposo. Todo el día no hace nada. Solo piensa en cómo robarnos la casa. Apenas terminó de hablar, todas las miradas se volvieron hacia mí. Con desprecio, curiosidad y burla, una presión densa cayó sobre mí. Escuchando sus palabras que tergiversaban los hechos, apreté los puños. Un escalofrío me recorrió el corazón mientras observaba fríamente a mi hermano, como si estuviera viendo a un payaso. Primero, no tengo interés en seguirles. Segundo, me convertí en un exconvicto por haber tomado el lugar de tu marido. Tercero, desprecias que sea un exconvicto, pero te niegas a irte de mi casa. Quiero preguntar, ¿quién es el desvergonzado? Mis palabras fueron cortantes, haciendo que las miradas hacia mi cuñada se volvieran aún más interesantes. Sintiendo las variadas miradas del público, mi cuñada frunció el ceño y dijo con desconfianza. Xialin, deja de decir tonterías. Esa casa es de Senten, ¿qué tiene que ver contigo? De todas formas, la carta del abogado ya llegó a casa. Espero que en el tribunal puedas seguir siendo tan terca. Hermano, sé que acabas de salir de prisión y no tienes dónde quedarte, pero esa era la habitación que reservamos para el bebé. Somos familia. ¿Tienes que hacer esto tan desagradable? Lo miré fríamente, y cuanto más escuchaba, más se helaba mi corazón. Realmente no podía entender cómo el pequeño que solía seguirme llamándome hermano mayor se había convertido en esto, cuando me echaron de mi propia casa. ¿Por qué no dijeron que éramos familia? Hace un momento, cuando tu esposa me insultó y humilló públicamente. ¿Por qué no dijiste que éramos familia? Xialin, al ver que todos nos miraban, lejos de sentirse avergonzada, se volvió aún más insolente, mirándome desde arriba con desprecio. Senten, esta villa la compró un terrateniente multimillonario, no pensarás armarte un escándalo aquí, ¿verdad?
Su voz era fuerte, su tono arrogante, como si ella fuera la dueña de esa villa. Y yo, un ratón que se había colado sin permiso. Al oír esto, los presentes comenzaron a burlarse de mí con desprecio. En ese momento, Su Bangwan se puso frente a mí, frunciendo el ceño. Xiaolin, ¿no habrá un malentendido entre ustedes? ¿Malentendido? Ninguno. Shen Ten, te aconsejo que te largues ahora. El terrateniente multimillonario está por llegar. Y si lo ofendes, ni siquiera sabrás cómo moriste. Bajo el liderazgo de Xiaolin. Todos me mostraron su maldad sin piedad. En ese instante, finalmente pude ver claramente sus rostros repugnantes. Su Bangwan, que había estado confundida, al oír las palabras de Xiaolin, se puso cada vez más pálida. No pudiendo soportarlo más, se plantó bruscamente frente a mí, temblando de ira. Xiaolin, cállate. El señor Shen Ten es mi invitado. Si lo difamas así, aquí no son bienvenidos. Lárguense ahora mismo. Xiaolin empujó a Su Bangwan. Caminó hacia nosotros con arrogancia, con una expresión despectiva. Yo la sujeté rápidamente, sintiendo un nudo en el estómago. Mis seres queridos más cercanos me menospreciaban, pero Su Bangwan estaba dispuesta a protegerme. ¿Y tú quién eres para echarnos? No eres la dueña multimillonaria, y el que debería irse es él. Sí, Bangwan, ¿no te habrá engañado? Solo te advertimos por tu bien. Ten cuidado de que no se aproveche de ti. Su Bangwan miró a mi hermano y a su esposa con furia, jadeando. Los que deben irse son ustedes. Shen Ten es el terrateniente multimillonario que, según ustedes, compró 10 villas de una vez. ¿Qué? La voz de Su Bangwan no fue fuerte. Pero en el silencio del salón, fue como un martillo que golpeó el corazón de todos. El bullicio se desvaneció al instante, el aire pareció congelarse, solo se oían las respiraciones pesadas por el shock. La sonrisa burlona en el rostro de Xiaolin no tuvo tiempo de desaparecer. Se quedó congelada en sus labios. Abrió los ojos desmesuradamente, fijándose en mí. Su cuerpo temblaba ligeramente por la increíble sorpresa. No podía asociar a este hombre con un traje barato. Un exconvicto recién salido de prisión, con el multimillonario que había gastado decenas de millones en 10 villas. Bangwan, ¿estás bromeando? Él. ¿Cómo podría ser el dueño? Ni siquiera tiene un lugar donde vivir, es un pobre. Shen Ten, que estaba a un lado, tenía el rostro más pálido que el papel. Parecía haber perdido toda su fuerza. La mano que sujetaba a Xiaolin colgó inerte. Me conocía demasiado, y yo también lo conocía a él. En mis ojos no vio ira, sino una frialdad como si mirara a un extraño. Esa frialdad le provocó un miedo nunca antes sentido. En mis ojos no vio ira, sino una frialdad como si mirara a un extraño. Esa frialdad le provocó un miedo nunca antes sentido. ¿Hermano? ¿Qué está pasando? ¿De dónde sacaste tanto dinero? No respondí a su pregunta. Solo me quedé allí, sintiendo cómo las miradas despectivas se transformaban en respeto, curiosidad y vergüenza. Era una sensación extraña. El estatus social que trae el dinero se materializó al extremo en ese momento. Miré a estos familiares por quienes una vez lo di todo. Para protegerlos, no sentí placer de venganza en mi interior, solo una tristeza infinita. Su Bangwan percibió agudamente el ambiente tenso. No retrocedió, sino que dio un paso adelante. Se situó directamente a mi lado. Su movimiento fue sutil, pero parecía proclamar su postura ante toda la sala. Shen Ten, Xiaolin, el contrato lo firmé personalmente con el señor Shen. Ya que no respetan a mi invitado de honor, aquí no son bienvenidos. Por favor, váyanse de inmediato. No esperen a que venga la seguridad. Por favor, váyanse ahora, no esperen a que llegue la seguridad. Xiaolin abrió la boca, como si quisiera montar un escándalo, pero al encontrarse con la mirada fría de Su Bangwan y las miradas acusadoras de la gente a su alrededor, su último vestigio de arrogancia se apagó. Sujetó torpemente su bolso de marca. Ese bolso lo había comprado con el dinero que yo le di, y ahora se había convertido en el adorno más irónico. Shen Ten bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme ni una vez más, y arrastró a la desolada Xiaolin, bajo la mirada de todos. Saliendo avergonzado por la puerta de la villa. La puerta automática del vestíbulo se cerró lentamente, aislando a esas almas codiciosas. En la oscuridad de la noche, la música de la reunión se reanudó, pero la mirada que todos me dirigían había cambiado. Sabía que esto era solo el comienzo. Esa casa que me habían usurpado. Esa dignidad pisoteada, la recuperaría una por una. Xiaolin y Shen Ten, expulsados de la villa, no reflexionaron, sino que se escondieron en un viejo apartamento alquilado, rechinando los dientes frente a la pantalla de sus teléfonos. Xiaolin hojeaba las publicaciones de momentos de Su Bangwan. Los celos deformaron su rostro. No podía aceptar que ese exconvicto al que había pisoteado se hubiera convertido de repente en un millonario. ¿Con qué derecho? Un inútil que había estado en la cárcel. ¿Con qué derecho vivía en una villa? Seguro que su dinero no era legal, tal vez en prisión. Hizo algún negocio sucio. Esposa, ahora hasta ha contratado a un abogado. Nuestra casa probablemente no se pueda salvar. Si no se puede salvar, lo que yo no pueda tener. Ella tampoco podrá disfrutarlo tranquilamente. ¿No le importa su reputación? Haré que se pudra por completo. A ver si todavía tiene la cara para quedarse en el barrio de Villas.
Xialin tecleaba rápidamente en el teclado. Un texto que distorsionaba los hechos y azuzaba las emociones brotó en la pantalla. Xialin tecleaba rápidamente en el teclado. Un texto que distorsionaba los hechos y azuzaba las emociones brotó en la pantalla. En su descripción, yo me convertía en un demonio que, tras salir de prisión, había perdido toda conciencia. No solo quería robar la casa de retiro de sus ancianos padres, sino que también amenazaba violentamente a su hermano menor. En pocas horas. Ese artículo titulado Buscando la conciencia perdida, el hermano exconvicto sale de prisión y casi lleva a toda la familia a la ruina, se volvió viral en los foros locales. Los internautas, ignorantes de la verdad, dejaban comentarios insultantes. La toxicidad de las palabras era escalofriante. Yo estaba sentado en el espacioso estudio, revisando los documentos de propiedad que el abogado había presentado, cuando mi teléfono comenzó a vibrar frenéticamente. Innumerables números desconocidos llamaban. Al contestar, solo escuchaba insultos hirientes. Colgué y miré los mensajes privados que no paraban de aparecer en la pantalla, esbozando una sonrisa fría. Este tipo de acoso cibernético de bajo nivel, comparado con lo que viví en prisión, no era nada. Su Bangwan entró con una tableta en la mano, su rostro incluso más pálido que la noche anterior. Se abalanzó directamente hacia mí, señalando la lista de tendencias que no dejaba de subir en la pantalla, su voz cargada de evidente ansiedad e inquietud. Señor Sen, mire rápido. Xialin y los demás están transmitiendo en vivo por internet, haciéndose las víctimas. Ahora todos lo insultan a usted. Incluso están publicando su dirección exacta. Era de esperar. Aparte de estos trucos, no tienen más recursos. En la pantalla, Xialin se secaba las lágrimas frente a la cámara, mientras Senten suspiraba con la cabeza gacha, fingiendo ser una víctima sin hogar. Los comentarios en el chat del directo se sucedían a gran velocidad, todos llenos de insultos hacia mí. Algunos incluso gritaban que vendrían a buscarme en persona. En la pantalla, Xialin lloraba amargamente frente a la cámara. ¿Alguien me entiende? Hemos cuidado esta casa durante 3 años, y en cuanto ella vuelve, nos echa. Tenemos hijos. ¿Cómo puede ser tan cruel? Esta familia es una desvergüenza. Señor Sen. Tiene que aclarar las cosas, o su reputación quedará destruida. Los vecinos también lo malinterpretarán. ¿Aclarar? No hay prisa. Que sigan saltando un rato. Cuanto más alto suban, más dura será la caída. No dejé que los comentarios en internet afectaran mi estado de ánimo. Al contrario, mostré una calma casi gélida. Marqué el número de mi abogado. Con un tono sereno, pero con una autoridad incuestionable, abogado Zhan. ¿Ya ha recopilado todas las pruebas en internet, incluidas las cuentas que difaman maliciosamente? Tranquilo, señor Sen. Todos los rumores difamatorios y las infracciones de derechos ya han sido notariados. Con solo una orden suya, no solo tendrán que indemnizar, sino que también enfrentarán responsabilidades penales. Mirando ese rostro hipócrita en la transmisión en vivo, el último vestigio de ilusión por el afecto familiar en mi corazón también se desvaneció por completo. Ya que eligieron esta forma de ruptura definitiva, les daré un gran regalo. Apagué la tableta, caminé hasta el enorme ventanal y miré la superficie tranquila del lago. La tormenta en internet continúa, pero para mí no es más que el preludio de su propia perdición. Los comentarios en línea se propagan como una plaga, e incluso han alarmado a los vecinos del exclusivo barrio de Las Villas. Se agrupan en pequeños grupos. Señalan mi casa con el dedo, con miradas llenas de escrutinio y sospecha. Justo en ese momento, mis padres, liderados por Senten, llegan a mi puerta con gran estruendo, cargando un altavoz viejo y desgastado, con la actitud de quedarse aquí de forma permanente. Senten, sal ahora mismo. Hijo ingrato, vives en una casa tan grande y dejas que tu padre tenga que alquilar una vivienda. ¿Acaso no tienes conciencia? Mi madre se sienta en el suelo, secándose las lágrimas y dándose palmadas en el muslo. Vengan todos a ver. Mi hijo mayor salió de prisión y cambió, ni siquiera reconoce a su propia madre. Además, quiere demandarnos. ¿Acaso existe tal cosa en el mundo? Abro la puerta y salgo, observando la absurda farsa al pie de las escaleras. Los murmullos de los vecinos son más fuertes, pero mi interior está inusualmente tranquilo. Abro la puerta y salgo, contemplando la grotesca comedia al pie de las escaleras. Las discusiones de los vecinos se intensifican, pero yo siento una calma normal, incluso una cierta liberación. Papá, mamá, les di una oportunidad. Esa casa la compré con mi propio dinero, y nunca dije que no pudieran vivir allí. Fueron ustedes quienes primero intentaron echarme. La casa está a mi nombre, es mía. Ahora que tienes dinero, deberías comprar una más grande para nosotros. Y también disculparte con tu hermano. Observo su rostro codicioso y me giro hacia Senten, que se esconde atrás. Está grabando con su teléfono móvil, claramente con la intención de subir esto a internet para seguir ganando simpatía. ¿Has grabado bien? Cuantas más pruebas, más rápido dictará sentencia el juez. La mano de Senten tiembla, un destello de culpa cruza sus ojos. Pero enseguida se endereza, fingiendo una actitud de justicia, y continúa su actuación frente a la cámara del teléfono. Mis padres arman un escándalo por un rato, hasta que los guardias de seguridad los obligan a irse.
La sala recupera la tranquilidad. Me siento en el sofá, mirando los innumerables insultos en mi teléfono, mientras repaso mentalmente los detalles que me indicó mi abogado. Su Bangwan llama a la puerta y entra, sosteniendo un cuenco humeante de fideos. Su mirada está llena de preocupación. Como si temiera que estos rumores y calumnias pudieran derrumbarme por completo. Hermano Sen, come algo primero. No te tomes en serio lo que dicen afuera. La verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Gracias, Bangwan. No soy tan frágil. Los años en prisión fueron mucho más duros que esto. Como los fideos con calma. Su Bangwan se sienta frente a mí, observándome en silencio. Su confianza incondicional. En este momento lleno de maldad, resulta especialmente valiosa. Pero veo que tus padres no piensan rendirse. Mañana seguramente volverán a causar problemas. ¿De verdad no piensas hacer públicas las pruebas? Que armen escándalo. Cuanto más alboroten, más fácil será tipificar legalmente los delitos de provocación y calumnia. No tengo prisa por contraatacar, estoy esperando una oportunidad. Una oportunidad para que todas las mentiras se desvanezcan por completo bajo el sol. Una oportunidad para que esos agresores no tengan donde esconderse. La luz de la luna entra por la ventana, iluminando los fríos documentos legales. Tomo un bolígrafo y firmo mi nombre en el último poder notarial. En esta larga noche. No siento ira, sino una lucidez sin precedentes. Sé que la justicia que me pertenece se acerca paso a paso, y aquellos codiciosos, al final, pagarán por lo que han hecho. Los insultos en línea han llegado a un punto álgido. Xiaolin mira la audiencia creciente y las constantes donaciones en su transmisión en vivo. Sonríe de oreja a oreja. A sus ojos, no son insultos, sino dinero contante y sonante. Senten está sentado a su lado, aunque en sus ojos aún hay algo de inquietud, bajo la tentación del dinero y la vanidad. Ese poco de conciencia que le quedaba ya se ha desvanecido. Cariño, mira, todos están insultando a ese exconvicto de Senten. Cuando su reputación esté completamente arruinada, presionaremos a los medios. Esas 10 villas terminarán siendo nuestras tarde o temprano. Esposa, hemos publicado incluso el aviso de ingreso en prisión de aquel entonces. ¿Y si él contraataca diciendo que yo cumplí condena por él? ¿Qué hacemos entonces? ¿Contraatacar? ¿Con qué pruebas? Las evidencias desaparecieron hace tiempo. Además, tenemos a papá y mamá de nuestro lado. ¿Quién va a creerle a un exconvicto? Mientras tanto, en el estudio de la villa número 2. Estoy observando en silencio la cara distorsionada de Xiaolin en la transmisión en vivo. Su Bangwan está detrás de mí. Sujetando la tableta con fuerza, su respiración se acelera por la ira. Hermano Sen. Son demasiado crueles. ¿Cómo pueden inventarse mentiras así? ¿De verdad no vamos a aclarar esto ahora? Tranquila. Deja que floten en las nubes un rato. Cuanto más alto suban, cuanto más alto se cae, más duele. Mirando el cielo oscuro fuera de la ventana, mi corazón no siente nada. Este frenesí ciego no es más que las últimas brasas antes de la tormenta. A la mañana siguiente, Xiaolin, sin ninguna vergüenza, trajo a sus padres y a un grupo de blogueros de redes sociales, bloqueando la entrada del chalet de manera ostentosa. Instalaron sus cámaras y micrófonos, temerosos de perderse cualquier momento que pudiera generar clics. Mi madre se sentó en la puerta principal, golpeándose los muslos y llorando desconsoladamente, su voz estridente y desgarradora. Atrajo a los vecinos de los alrededores, que se detuvieron a observar. Que todos juzguen, gritaba. Mi hijo mayor salió de prisión y se ha vuelto una bestia, quiere echar a sus propios padres. Y además, quiere quedarse con la propiedad de su hermano menor. Esto nos está llevando a la tumba a nosotros, los viejos. Los periodistas, como tiburones atraídos por el olor a sangre, se apretujaban hacia adelante, los micrófonos casi tocando la cara de mi madre, mientras Xiaolin fingía debilidad a un lado, entregándole pañuelos de papel de vez en cuando, aunque sus ojos se desviaban hacia el interior del chalet. Empujé la puerta principal y salí. El sol era un poco cegador. Al verme aparecer, la multitud estalló al instante. Insultos y preguntas acusadoras me llegaron como una avalancha. ¿Ya han tenido suficiente? Xiaolin, Xiaolin, por fin te atreves a salir. Tú, desgraciado sin corazón, delante de todos estos periodistas, ¿te atreves a mostrar el título de propiedad para que todos lo vean? Senten se escondía detrás de la multitud, sin atreverse a mirarme a los ojos. Miré a estos llamados familiares, actuando desesperadamente su papel de víctimas frente a las cámaras, y solo sentí náuseas. Mostraré el título de propiedad, pero no ahora. También quiero pedir a todos los periodistas que sean testigos, para ver quién miente cuando la verdad salga a la luz. El ambiente se volvió extrañamente silencioso. Los llantos de mi madre se detuvieron de repente. Me miró atónita, con un destello de nerviosismo apenas perceptible en sus ojos. Frente a los gritos de Xiaolin y las cámaras de los periodistas, no me apresuré a defenderme, sino que saqué del bolsillo interior de mi chaqueta un montón de copias bien ordenadas. Esos papeles brillaban de manera llamativa bajo el sol. Eran los registros de transferencias bancarias y los movimientos de cuenta de la compra de la casa de hace 3 años. Le entregué las copias al periodista que estaba más al frente. Cuando sus ojos vieron la cantidad y el nombre del pagador,
Su expresión pasó instantáneamente de la emoción al asombro. Los periodistas de alrededor se acercaron, y los clics de las cámaras se sucedieron sin parar. Hace 3 años, pagué el precio total de la casa en 3 plazos, un total de 4.200.000. Cada pago salió de mi cuenta personal. Mi madre, que antes estaba tirada en el suelo haciendo escándalo, dejó de llorar de repente. Miró fijamente esos papeles, y luego buscó ayuda en Senten, que estaba detrás de ella. Senten palideció. Instintivamente, se encogió hacia atrás entre la multitud. ¿Y qué? El título de propiedad está a nombre de mamá y papá. Tú solo soñabas. Ahora no hay manera de arrepentirse. Los periodistas empezaron a cuchichear, la corriente de opinión parecía cambiar sutilmente. Observé la arrogancia forzada de Xialin. Y solo me pareció ridículo. Ella creía que la ley solo miraba el título, pero no sabía que la integridad de la cadena de pruebas era suficiente para destruir sus sueños. Entonces, abogado Zhang, por favor, explíquele a esta señora la diferencia legal entre la tenencia por representación y la ocupación ilegal. El abogado Zhang, que estaba a un lado, se ajustó las gafas, abrió su carpeta, y su presencia profesional y fría hizo que el bullicioso lugar se quedara en silencio de inmediato. El enfrentamiento fuera de la puerta continuaba, pero yo ya me había dado la vuelta y había entrado en la sala de estar. Su Bangwan me ofreció un vaso de agua tibia. Sus manos aún temblaban ligeramente, claramente asustada por la locura del grupo de antes. Hermano Shen, todavía no se van. Esa Xialin parece estar llamando por teléfono. Para traer a más gente. Tomé mi teléfono y abrí el mensaje privado que Senten me había enviado. Debido a la presión en la puerta, este hermano que siempre se escondía detrás de las mujeres finalmente no pudo soportarlo más. El mensaje de voz transmitía una leve súplica y un miedo profundo. Hermano, te lo ruego. Retira esos registros bancarios. Si la empresa se entera de que esta casa te la robé, estaré arruinado. Escuché el mensaje, pero no respondí. Gente como Senten solo se acuerda de que soy su hermano cuando sus propios intereses se ven afectados. Apagué el teléfono. Mi mirada se posó en la ventana, en mis padres que actuaban como víctimas frente a las cámaras. Ellos, por el futuro de su hijo menor, habían sacrificado sin dudar 3 años de su hijo mayor. Ahora, por la casa de su hijo menor, intentaban clavar a su hijo mayor en la picota para siempre. Para ellos, el afecto familiar no era más que una moneda de cambio disponible en cualquier momento. Afuera, Xialin parecía haber recibido otra llamada. Su rostro se volvió pálido de repente. Miró con terror hacia el segundo piso del chalet, y el teléfono casi se le cayó de las manos. Lo supe. La segunda advertencia legal del abogado Zhang ya había llegado a su teléfono. La manipuladora de esta ciberviolencia finalmente comenzaba a sentir el frío de la ley, justo cuando Xialin se preparaba para desgañitarse en una nueva ronda de acusaciones. Un Rolls Royce negro con matrícula de números repetidos se detuvo lentamente en la periferia de la multitud. La aparición de este coche. El ruidoso ambiente se quedó en silencio al instante. Incluso los blogues más agresivos dejaron sus estabilizadores sin pensarlo. La puerta del coche se abrió y bajó un joven de presencia imponente, vestido con un traje a medida de alta gama. Ella ignoró las miradas de asombro a su alrededor, caminó directamente hacia mí, que estaba en los escalones, y bajo la mirada incrédula de todos. Me abrazó y dijo, hermano Shen, escuché que tuviste algunos problemas después de salir de prisión. ¿Necesitas ayuda? Joven Lin, solo son asuntos familiares. ¿Cómo te has enterado? Este joven era precisamente el hijo único de la familia Lin, la más rica, Lin Chen. Hace 3 años, en la cárcel, a quien salvé fue a él. Su aparición fue como una bofetada invisible en la cara de todos los presentes. El joven Lin del grupo Lin, es imposible. Él, un exconvicto. ¿Cómo podría conocerte? ¿Es convicto? El señor Shen salvó a alguien. Y además pagó por ciertos cobardes que no se atrevieron a asumir sus acciones. Los archivos del accidente de hace 3 años. Ya los he enviado a los abogados para que los investiguen. La verdad pronto saldrá a la luz. Al oír la palabra verdad, Senten, escondido entre la multitud, sintió que sus piernas se aflojaban y se desplomó en el suelo. Lo que más temía finalmente había sucedido. La intervención de la familia Lin, la más rica, significaba que la mentira que había construido con tanto esfuerzo durante toda su vida estaba a punto de ser destruida por completo. Con la llegada de Lin Chen, los reporteros afuera cambiaron rápidamente de objetivo. Ya no me preguntaban por qué echaba a mis padres, sino que indagaban frenéticamente en los puntos sospechosos del accidente de hace 3 años. El epicentro de la tormenta se trasladó instantáneamente a Senten. Dentro de la sala de estar, el equipo legal de primer nivel traído por Lin Chen ya había tomado el control de toda la comunicación pública. Su Bangwan estaba ocupada sirviendo té y agua. Al ver este refuerzo repentino, la preocupación en sus ojos finalmente se disipó, reemplazada por admiración. Hermano Shen, fuiste demasiado ingenuo en ese entonces. Por esa clase de familia, no valía la pena. En aquel tiempo pensaba que la familia lo era todo. Ahora que lo veo claro, me siento más aliviado. Justo entonces, mi teléfono sonó. Era mi padre llamando.
Esta vez, su tono ya no tenía la arrogancia y los insultos de antes, solo un sollozo humilde y suplicante. Xiao Lin, por favor, dile al joven Lin que pare. Si arrestan a Shen Ten, nuestra familia estará completamente arruinada. Es tu propio hermano. No puedes quedarte viendo cómo se destruye. Papá, ya cumplí 3 años de cárcel por él, la deuda está saldada. Que siga su propio camino de ahora en adelante. Colgué el teléfono. Y bloqueé directamente el número. Afuera, Shen Ten estaba acorralado por varios reporteros, sin escapatoria. Su rostro, antes lleno de superioridad, ahora estaba marcado por la desesperación. Observaba el caos desde la ventana. Pero en mi mente ya estaba pensando en el siguiente paso. Recuperar esa casa era solo el comienzo. Quería que entendieran que la dignidad y el afecto familiar que ellos pisoteaban nunca fueron fichas que pudieran malgastar a su antojo. La intervención de Lin Chen fue como una bomba de aguas profundas, que destrozó por completo el último techo de la familia Shen. Cuando llegó la noticia de que Shen Ten fue llevado por la policía para colaborar en la investigación, mis padres, que todavía esperaban hacerse ricos siendo influencers, cayeron en la locura total. Esta vez, no trajeron reporteros ni megáfonos, como 2 marionetas sin alma. Se apoyaron el uno en el otro y aparecieron en la puerta de mi estudio. Las manos de mi padre, que solían señalarme y maldecirme, ahora temblaban violentamente. Con voz ronca y un tono casi suplicante, dijo, Xiao Lin. Te lo ruego. Del lado del joven Lin, solo necesitas decir una palabra. Y lo de aquel año se podrá tapar. Tu hermano, él tiene hijos. No puede ir a la cárcel. Miré las profundas arrugas en su frente, pero no sentí ni una pizca de compasión. Las experiencias de estos días habían borrado todo el agradecimiento que sentía por esta familia. Mi madre se arrodilló de repente en el suelo. Llorando desconsoladamente, Xiao Lin, mamá te suplica de rodillas. Solo deja libre a tu hermano, no queremos la casa, nos mudaremos. Volveremos al campo a cultivar, ¿vale? La casa siempre fue mía. En cuanto a Shen Ten, la ley le dará un veredicto justo, no yo. El llanto de mi madre sonaba especialmente estridente en el silencio del estudio. Cerré los ojos. Y en mi mente apareció la imagen de mí mismo lleno de entusiasmo antes de entrar en prisión. En ese entonces, creía que proteger a la familia era mi deber, sin saber que ese amor obstinado se convertiría en el grillete que me ató durante 3 años. Después de que se llevaran a Shen Ten, Xiao Lin se arrancó por completo su máscara hipócrita. Sabiendo que todo estaba perdido, planeó liquidar todas las cosas de valor de la casa antes de la ejecución forzosa del tribunal y llevárselas. El sofá fue rasgado. Las lámparas caras estaban medio desmontadas, e incluso los cuadros decorativos de la pared fueron arrancados violentamente por ella. Ella era como un perro de caza asustado, intentando morder el último trozo de carne antes de perder su territorio. Me da igual. Hay que vender esos muebles de segunda mano por lo que sea, y también esa nevera. Deben llevárselo todo por la tarde. Mientras ella se afanaba en transportar sus pertenencias, el abogado Zhang llegó con varios empleados del tribunal con uniformes, apareciendo en la entrada, mirando aquella casa llena de basura. El abogado Zhang frunció el ceño. Señora Xia, según la orden de embargo del tribunal, todas las instalaciones fijas y accesorios de esta propiedad están bajo protección. Su acción actual constituye una sospecha de daño intencional a la propiedad. Xiao Lin se abalanzó como una loca, blandiendo un par de tijeras. Fuera de aquí. Esta es la casa de mi marido. Ese expresidiario, Zheng Li, no tiene derecho a quitármela. Prefiero destruirla antes que dejarle ni un solo ladrillo. Los empleados se apresuraron a sujetarla. Xiao Lin se desplomó en el suelo lleno de polvo, mirando los objetos que aún no había podido llevarse. Y lanzó un grito desesperado. Yo estaba bajo la sombra de un árbol frente a la antigua casa, viendo cómo aquellas cosas que antes me eran familiares eran selladas una por una. Este había sido el hogar que compré con mi esfuerzo, que llevaba todas mis ilusiones para el futuro. Pero ahora, al verlo destruido por Xiao Lin con sus propias manos, sentí en mi interior una ligereza nunca antes experimentada. Hay cosas que, si no se rompen por completo, una nueva vida nunca podrá comenzar realmente. Los sellos del tribunal ya estaban colocados. Xiao Lin fue llevada para ser investigada por sospecha de daños a la propiedad. El pasillo, antes bullicioso, cayó en un silencio sepulcral. Solo mis ancianos padres, como si hubieran perdido el alma, se desplomaron en los fríos escalones. Miré esa puerta blindada, que había elegido personalmente, cuya pintura ya se estaba desprendiendo, como los frágiles lazos familiares de esta casa. Mi padre levantó la cabeza, sus ojos turbios ya no tenían la autoridad de antes. Solo un interminable lamento. Su voz era ronca, con un ligero temblor. Xiao Lin, ¿de verdad vas a exterminarnos? Tu hermano está sufriendo allí dentro. Y tú estás aquí quitándole la casa. ¿Acaso te han devorado la conciencia los perros? Papá, la conciencia ya la perdí en la cárcel hace 3 años. Reformaré esta casa, pero desde hoy, no permitiré que pongan un pie aquí. Al oír esto, mi madre se disponía a golpearse el muslo y llorar,
pero fue sostenida por una mano suave pero firme. Su Bangwan, no sé desde cuándo, había aparecido al final del pasillo. Vestía un traje profesional y llevaba varios documentos legales en la mano. Saludó cortésmente a mis padres, pero su tono era inapelable. Tío, tía. Soy la asistente personal del señor Sen. En cuanto al manejo posterior de esta propiedad, el proceso legal ya está completo. Si continúan molestando, solicitaré una orden de restricción personal en nombre del señor Sen. Mis padres quedaron aturdidos por la presencia profesional de su Bangwan. Estaban acostumbrados a armar escándalos en casa, pero temían a las personas educadas que hablan de leyes y normas. Al verla, me sorprendí un poco. ¿Cómo es que has venido? El joven Lin dijo que necesitabas a alguien que entienda de leyes. Y que sea meticuloso, así que me ofrecí voluntaria, hermano Sen. Algunos trabajos sucios y duros no necesitas hacerlos tú mismo, déjamelo a mí. Miré a su Bangwan, y un calor me invadió el corazón. En este momento en que todos me habían traicionado. Esta chica que originalmente era solo una inquilina se había convertido en mi apoyo más sólido. Aunque había recuperado la casa. Xialin no había desaparecido por completo. Aprovechando el periodo de libertad bajo fianza, logró contactar a su Bangwan a través de varios contactos. Creía que su Bangwan era solo una empleada temporal que yo había contratado, y pensó en sobornarla. Para desmoronar mi defensa desde dentro. Xialin se sentó al otro lado de la mesa, y ni siquiera el maquillaje espeso podía ocultar la fatiga en sus ojos. Sacó una tarjeta bancaria de su bolso y la deslizó suavemente frente a su Bangwan, bajando la voz. Con una mirada codiciosa en sus ojos, Bangwan, te lo ruego. Si me ayudas a desaparecer el original del contrato de compraventa, los 500.000 de esta tarjeta serán tuyos. Su Bangwan tomó un sorbo elegante de su café, dejó la taza, y una sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. Miró a Xialin como si viera a un payaso. Señora Xia. Quizás ha entendido mal algo. No soy empleada del señor Sen, soy su socia comercial. Su intento de inducirme a destruir pruebas ya ha sido grabado por completo. El rostro de Xialin se volvió pálido al instante. Se levantó de repente. Tú, sinvergüenza, tú, sinvergüenza. ¿Te atreves a engañarme? No te dejes engañar por su dinero sucio. Él es un inútil que ha estado en la cárcel. Entré por la puerta y miré a Xialin en su estado lastimero. Ella había sido mi cuñada. Incluso había considerado comprarle un coche y una casa, pero ella eligió el camino más codicioso y malvado. La miré, y en mis ojos solo había decepción, tu última oportunidad. También lo has destruido con tus propias manos. El abogado Zhang ya está abajo. Sobre el soborno y la falsificación de pruebas. Ve a explicárselo al juez. Xialin se desplomó en la silla, los labios le temblaban pero no podía emitir sonido. La luz del sol entraba por la ventana del salón privado, pero no iluminaba su oscuro interior. Volví la cabeza hacia su Bangwan. Ella me guiñó un ojo, esa complicidad fluía en silencio en el aire. En esta lucha entre la codicia y la traición. El resultado ya estaba decidido, pero el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. Después de que se llevaran a Xialin, mi padre, que hasta entonces se mantenía firme, cayó repentinamente enfermo. Estaba acostado en la cama del hospital, con una toalla en la frente, murmurando sin cesar el nombre de Senten. Sabía que era su último recurso, usar el chantaje emocional familiar. Para obligarme a retirar la demanda. Cuando entré, mi madre estaba sentada al lado de la cama secándose las lágrimas. Al verme, no saltó a insultarme como solía, sino que, temblorosa, agarró un borde de mi ropa. Con una mirada llena de súplica, Xiaolin, el corazón de tu padre no aguanta más. El médico dice que no puede recibir más impactos. Por el bien de que esta familia no se desmorone, perdona a tu hermano y a Xialin. Saqué el borde de mi ropa, con una voz tan tranquila que no tenía ni una onda, mamá. Hace 3 años, cuando fui a prisión, mi corazón también se rompió. ¿En ese entonces? ¿Quién me perdonó a mí pensando en la familia? El padre, que estaba acostado en la cama, comenzó a toser violentamente. Me señaló con manos temblorosas, queriendo decir algo pero sin poder emitir sonido. Lo miré, no sentía ira. Solo un cansancio de quien ha visto claro el mundo mundano. Hijo desnaturalizado, ¿quieres matarme? Xialin, tú. El médico dijo que solo tienes la presión alta. No es nada grave. Estas actuaciones pueden servir para los periodistas. Pero conmigo ya no funcionan. Salí de la habitación del hospital. Detrás de mí llegaron los gritos desesperados de mi madre llorando. No me di la vuelta. El teatro del hospital no afectó el ritmo de mi vida. Me senté en la mecedora de la terraza, mirando el lago tranquilo a lo lejos. Su Bangwan se acercó con 2 tazas de café recién hecho y las colocó suavemente sobre la mesita. Sus movimientos eran tan naturales. Como si hubiéramos estado así durante mucho tiempo. En estos días, ella me ayudó a manejar una gran cantidad de documentos legales y molestias sociales. Permitiéndome salir de ese pantano de asuntos familiares. Hermano Sen. El joven Lin ya completó las pruebas del accidente de aquel año. El hecho de que Senten haya sido el chivo expiatorio está sellado. Pronto se dictará sentencia formal. Que vaya al lugar donde debe estar. Eso es lo que debía haber asumido hace 3 años. A Senten no le iba bien en el centro de detención.
sin la protección de sus padres, sin la fanfarronería de Xialin. Su carácter mimado desde niño solo le traería sufrimiento en ese lugar. Su Bangwan dudó un momento. Me miró con ojos suaves. Cuando todo esto termine, ¿qué planes tienes? ¿Vas a quedarte con esta villa de piedra como casero? Miré al horizonte y esbocé una sonrisa ligera. Esto es solo el comienzo. Esos 3 años en blanco los voy a llenar de una manera más significativa. Bangwan. ¿Estarás dispuesta a seguir ayudándome entonces? Su Bangwan no habló, solo asintió con una sonrisa. Sus ojos brillaban con un resplandor cristalino. Sabía que ese pasado oscuro y podrido se estaba desprendiendo poco a poco, y una nueva vida se elevaba lentamente hacia el sol de la mañana sobre el lago. Con las pruebas clave proporcionadas por la familia Lin incorporadas al expediente, la verdad del accidente ocultado hace 3 años finalmente salió a la luz. Senten fue condenado a 4 años de prisión por hit and run e inducción a otro a asumir la culpa. En el momento del veredicto, Senten se derrumbó en el banquillo de los acusados. Siempre pensó que con la protección de sus padres, con el escándalo de Xialin, podría esconderse para siempre en mi sombra. Pero olvidó que incluso las sombras tienen un final. Mi padre, en la sala de audiencias, lloraba amargamente, golpeándose el pecho. 4 años. Mi hijo, graduado de una universidad de prestigio, tiene la vida arruinada. Senglin, tú, como hermano mayor, ¿cómo puedes tener un corazón tan cruel? Me levanté lentamente y miré tranquilamente a mi padre. Papá. Los 3 años que cumplí por él nunca te oí decir una palabra dura. Ahora que solo va a asumir lo que le corresponde. No lo soportas. Mi madre lloraba casi desmayada, maldiciendo entre dientes que yo era la ruina de la familia. No le hice caso y salí directamente del tribunal. El viento frío golpeaba mi rostro, pero sentí una ligereza nunca antes experimentada. Señor Sen. Por los múltiples cargos, la condena de Xialin probablemente no será más corta que la de Senten. En cuanto a la disputa de la propiedad, ya está completamente cerrada. Cerrada, pero esto era solo el comienzo de mi nueva vida. Abogado Zan, comuníqueme con el joven Lin. Quiero poner en marcha ese plan de inversión. Bien, señor Sen, joven Lin, soy el abogado Zan. El señor Sen te buscó. Después de resolver el desastre familiar, no me sumergí en la euforia de la venganza, sino que acepté la invitación de Lin Chen y oficialmente entré en el círculo empresarial de élite. Vendí 5 villas como capital inicial. Con ese dinero, iba a construir mi propio imperio comercial. En la recepción, llevaba un traje hecho a medida, con una presencia serena. Su Bangwan, como mi socia, deslumbró a todos con un vestido de gala. Se movía entre los magnates de diversos sectores, charlando con soltura, presentándome a una figura tras otra de gran peso. Hermano Sen, aquel de allí es el presidente de la Cámara de Comercio. Está muy interesado en el proyecto de renovación del casco antiguo que propusiste y quiere hablar contigo en privado. De acuerdo. Parece que nuestro primer paso ha sido muy firme. Justo cuando nos disponíamos a acercarnos, un visitante inesperado nos cerró el paso. Justo cuando nos disponíamos a acercarnos, un visitante inesperado nos cerró el paso. Era el famoso magnate inmobiliario de la ciudad de Jian, el señor Zhao. Movía su copa con una sonrisa sarcástica. Señor Sen, últimamente ha causado mucho revuelo. He oído que ha tenido un serio conflicto con su familia. En los negocios se valora la armonía. Si usted mismo se enfrenta a sus padres, ¿quién se atreverá a cooperar con usted tranquilamente? Señor Zhao, está muy bien informado. Sin embargo, yo hago negocios basándome en las reglas y los límites. Aquellos que ni siquiera tienen límites realmente no son dignos de cooperar conmigo. La expresión del señor Zhao se tornó extremadamente desagradable al instante. Los empresarios alrededor desviaron la mirada, evidentemente reevaluando mi fuerza y mi capacidad. No permití que este pequeño incidente alterara mi ritmo. Sabía que el camino por delante aún era largo. Competidores como el señor Zhao eran solo la punta del iceberg. 3 días después, recibí de nuevo una invitación del señor Zhao. Tras dudarlo mucho, finalmente acepté la cita. 3 días después, recibí de nuevo una invitación del señor Zhao. Tras dudarlo mucho, finalmente acepté la cita. En cuanto entré, vi al señor Zhao sentado en un sofá de cuero, jugando con 2 bolas de jade en la mano, con una sonrisa hipócrita de quien cree tener el control del destino ajeno. Creía que, aprovechando el escándalo provocado por mis extremos padres, podría obligarme a ceder en el proyecto de renovación del casco antiguo. Me senté frente a él. Tranquilo, tomando té. Su Bangwan, de pie detrás de mí, colocó suavemente sobre la mesa de mármol un grueso sobre de documentos. El sonido del sobre al caer fue profundo y contundente, como una campanada de alerta. El señor Zhao me miró. Con desprecio, exhaló un anillo de humo y dijo con tono desdeñoso. Señor Sen, ¿qué ha decidido? Las noticias en línea aún no han cesado. Mientras me transfiera a ese terreno, le aseguro que mañana esos periodistas desaparecerán, y usted seguirá siendo ese exitoso hombre de negocios. Dejé la taza, esbocé una leve sonrisa y le hice un gesto a su Bangwan. Dejé la taza, esbocé una leve sonrisa y le hice un gesto a su Bangwan. Señor Zhao,
Parece que ha olvidado dónde pasé estos 3 años. En ese lugar, lo más importante que aprendí fue que nunca hay que dejarse amenazar. Su Bangwan abrió el sobre, que contenía pruebas contundentes de los años de demoliciones ilegales por parte del señor Zhao. Evasión fiscal y varios casos de soborno. Estas cosas las había hecho reunir por Lin Chen. Utilizando la red de información de la familia Lin, recopiladas durante toda la noche. Señor Zhao. Si entrego esto al Escuadrón de Investigación Económica, ¿cree que su empresa podría aguantar hasta el fin de semana? La sonrisa del señor Zhao se congeló al instante. Las bolas de jade en su mano chocaron con un chirrido estridente. Su frente comenzó a sudar finas gotas, y su arrogancia original se derrumbó ante la evidencia. Su frente comenzó a sudar finas gotas, y su arrogancia original se derrumbó ante la evidencia. Señor Shen, ambos somos hombres de negocios, no hace falta llegar a un punto muerto, ¿verdad? Me levanté, arreglé mi traje y una sonrisa de seguridad se dibujó en mis labios. El pez morirá, pero mi red no se romperá, señor Zhao. Tampoco quiero tenerlo como enemigo. De lo contrario, solo nos veremos en los tribunales. Salí del salón sin mirar atrás. Detrás de mí, el señor Zhao se desplomó en el sofá como un montón de barro. La tormenta en el ámbito comercial se calmó temporalmente, pero las pruebas que la vida me tenía preparadas apenas comenzaban. 6 meses después, Xialin dio a luz a un niño varón en el hospital penitenciario. Como tanto Shen Ten como Xialin estaban cumpliendo condena. Y la familia del otro lado consideraba al niño una carga. Después de vueltas y más vueltas, aquel pequeño finalmente fue llevado a mi estudio. Miré a esa frágil vida en la cuna, con una mirada compleja. ¿Qué nombre ponerle? Xialin no le puso ninguno. En el certificado de nacimiento, ese espacio estaba en blanco. Hermano Shen. ¿De verdad has decidido? Adoptar a este niño significa que durante toda tu vida estarás ligado a la sombra de esas dos personas. Me preocupa que, ¿no podrías? Llévame a tu casa para buscarte, te llevaré a tu casa. Para buscarte, te llevaré a tu casa, para buscarte. Te llevaré a tu casa, me preocupo por ti. Observó la mirada tierna de su Bangwan. Extendió la mano hacia el bebé, y la yema de sus dedos fue agarrada firmemente por la manita del pequeño. Ella no tenía elección. Pero yo sí la tengo, la llamaré Sennian. En recuerdo de ese afecto familiar muerto, y para recordarme a mí mismo que no vuelva a cometer el mismo error, la llamaré. Llamarla Sennian, en recuerdo de ese afecto familiar muerto, y para recordarme a mí mismo que no vuelva a cometer el mismo error. Soportando las críticas externas, formalicé el proceso de adopción, para darle a Nianer un entorno de crecimiento tranquilo. Ralenticé el ritmo de expansión de mis negocios, y su Bangwan también rechazó muchos puestos bien remunerados, convirtiéndose en la guardiana más dulce de este hogar. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos pasaron 3 años. Los ginkgos en el jardín de la villa se volvieron amarillos y luego verdes. 3 años de frío y calor se deslizaron silenciosamente entre los dedos. Nianer, de aquel bebé en pañales, se convirtió en una pequeña que llevaba una mochila. Caminaba con sus piernitas cortas, siguiéndome y llamándome papá. Papá. La tía Bangwan dijo que hoy me llevará al zoológico. Date prisa. Está bien. Al ver a Nianer tan feliz, mi corazón se conmovió. La levanté en brazos y con cariño, le toqué la nariz. Al ver a Nianer tan feliz, mi corazón se conmovió. La levanté en brazos y con cariño, le toqué la nariz. Bien, papá y la tía Bangwan te llevaremos. Esta tranquilidad de 3 años. De vez en cuando se veía interrumpida por ruidos estridentes. Mis padres aparecían cada pocos meses en la entrada de la zona de villas. La prisión siempre necesita dinero, Shen Ten necesita sobornos allí, o Xialin necesita gastos médicos. En ese momento, mi padre volvía a golpear la puerta de hierro, con una voz anciana pero aún mordaz. Senglun, crías a un ingrato con generosidad, mientras tu propio hermano sufre en la cárcel. ¿Ni siquiera vas a visitarlo? ¿Acaso no tienes corazón? Yo, de pie en el balcón del segundo piso. Miraba a ese padre que una vez respeté, desde lo alto, con un tono frío como el hielo. Yo, de pie en el balcón del segundo piso. Miraba a ese padre que una vez respeté, desde lo alto, con un tono frío como el hielo. La pensión que les doy es suficiente para vivir. En cuanto a Shen Ten, es la culpa que debe pagar, nadie puede cargarla por él. Cerré la ventana, aislando esos insultos del mundo. Nianer en mis brazos reía a carcajadas, él era mi único consuelo en estos 3 años. Mientras tanto, en la prisión, Shen Ten sostenía una bandeja de hierro con bordes rotos. Acobardado en un rincón. Aquellas manos que alguna vez sostuvieron cartas de admisión de universidades prestigiosas. Ahora estaban cubiertas de ampollas por el trabajo físico. Los restos de comida de los compañeros de celda. Vertidos en la bandeja de Shen Ten, con una risa burlona. ¿No eres ese genio que hizo que su hermano mayor pagara por él? ¿Qué pasa? ¿Hoy aún no has terminado de limpiar el suelo y ya piensas en comer? El cuerpo de Shen Ten temblaba violentamente, sus ojos llenos de miedo. Lo siento. Voy ahora mismo, ahora mismo. El cuerpo de Shen Ten temblaba violentamente.
sus ojos llenos de miedo. Lo siento, voy ahora mismo. Ahora mismo. Senten dejó la bandeja y como un perro apaleado, cogió la fregona. Había pensado que entrar en prisión solo era cambiar de lugar para dormir, pero no esperaba que las reglas allí fueran más crueles que las del mundo exterior. Intentó mencionar mi nombre dentro, buscando protección bajo el título de propietario adinerado. Mi hermano mayor es Senglun. Él es muy rico, no necesito que nadie me cuide. Antes de terminar la frase, fue interrumpido por una fuerte bofetada. La mirada del otro estaba llena de desprecio, el desprecio más directo hacia alguien tan egoísta hasta los huesos. ¿Tu hermano mayor es Senglun? Él es el gran benefactor del hombre más rico. Tú, bestia que traicionaste a tu propio hermano, ni siquiera mereces pronunciar su nombre. A partir de hoy, tendrás que arrodillarte aquí un día. Senten se desplomó en el suelo lleno de aguas residuales, cerrando los ojos con desesperación. Finalmente comprendió la impotencia que yo sentía al entrar en prisión. Pero la diferencia es que yo lo hice para proteger, mientras que él solo está pagando sus pecados. La noticia de que Senten sufría en prisión pronto llegó a oídos de mis padres a través de varios canales. No reflexionaron sobre los errores de Senten, sino que pensaron que todo era porque yo no había usado mis contactos para cuidar de mi hermano menor. Mi padre apareció de nuevo en mi campo de visión, con la ropa sin cambiar desde hacía mucho tiempo. Desprendiendo un olor a decadencia, su voz ronca y furiosa. Senglun. Mira cómo vive tu hermano menor en la cárcel, le rompieron una costilla. Y tú aquí, comiendo y bebiendo bien. Ese fue el camino que él eligió. Hace 3 años, cuando yo sufría todo esto. ¿No dijiste que el hermano mayor es como un padre, que aguantara y pasaría? Mi madre salió disparada de detrás del macizo de flores. Otra vez intenta la misma artimaña, quiere tirarse al suelo y hacer un escándalo, pero no le doy la oportunidad. Directamente indico al personal de seguridad que se acerque. Vengan todos a ver. Quiere matar a su propio padre y madre. Quiere matar a su propio padre y madre. Cría a un bastardo y no le importa la vida o muerte de su propio hermano. Los miro fríamente, la última chispa en mis ojos desaparece. ¿Ese bastardo? Es el hijo biológico de Senten y Xialin. Si siguen armando escándalo aquí, haré que el abogado vaya a la cárcel a decirle a Senten como sus padres tratan a su único hijo. La voz de mi madre se corta abruptamente. Llévenlo a casa. Llévenlo a casa. Llévenlo a casa. Llévenlo a casa. La voz de mi madre se corta abruptamente. Ella, como una gallina vieja estrangulada, me mira fríamente. Ellos no saben que Nyaner es el hijo de Senten y Xialin. En ese momento, todos se quedan paralizados en su lugar. Esbozo una sonrisa sarcástica en la comisura de mis labios, me doy la vuelta para ir a mi habitación. Pero mi padre me detiene. Con un tono de cauteloso halago y expectativa, Xiaolin. Déjame ver al niño, ¿de acuerdo? Xiaolin, déjame ver al niño, ¿de acuerdo? Sin siquiera volverme, camino hacia el interior de la casa. No permitiré que se acerquen a Nyaner. No confío en ellos. Su Bangwan está sosteniendo a Nyaner, ya dormido, de pie en la entrada. Una luz suave se derrama sobre ellos. Ese es el hogar que quiero proteger. Desde que Xialin dio a luz a Nyaner en el hospital bajo custodia, debido al frío durante el puerperio y la enorme presión psicológica, contrajo una grave enfermedad crónica, la que una vez fue una mujer arrogante que solo pensaba en vestirse con oro y plata. Ahora yace débil en la cama del hospital, mirando fijamente el techo con ojos vacíos. Su cabello está reseco y amarillo. Sus mejillas hundidas, debido a una deficiencia prolongada de sangre, incluso levantarse para beber un poco de agua. Se ha vuelto extremadamente difícil. Aunque el personal de vigilancia la cuida según las reglas, esa fría sensación institucional multiplica su soledad. ¿El niño? ¿Dónde está ese niño? Mi madre, ¿a dónde lo llevó mi madre? La enfermera que está a su lado no responde. Solo cambia rutinariamente el suero. Xialin no sabe que su madre, que ama el dinero como su vida, ya ha abandonado al niño como una carga. Tampoco sabe que el hermano al que ella insultó como reformado por trabajo es ahora el único salvavidas del niño. Una lágrima amarga se desliza por el rabillo del ojo de Xialin, su tono lleno de resentimiento. Senten, ¿acaso te estás riendo de mí? He llegado a este estado. ¿Estás satisfecho? Su arrepentimiento no es por haber dañado a otros, sino por haber perdido la vida lujosa que podría haber tenido. Bajo esta tortura psicológica distorsionada, su enfermedad recae repetidamente. El médico dice que esta enfermedad crónica probablemente la acompañará de por vida. La luz del sol atraviesa las rejas de la ventana, proyectando sombras moteadas en el suelo. Xialin cierra los ojos, su mente está llena de los días en que vivía derrochando en mi apartamento pagado al contado. Pero esos días, al final, se han convertido en un sueño al que nunca podrá regresar. Después de que mis padres descubrieron que adopté a Nyaner, finalmente vieron la situación. Saben que ya no pueden contar con Senten y Xialin. Si me ofenden por completo, el resto de sus vidas solo podrán mendigar en las calles. Así que, cuando llegó la noticia de que Xialin estaba gravemente enferma, ya no se atrevieron a venir con periodistas a armar escándalo como antes, sino que cambiaron de actitud.
Mi padre está encorvado, sentado al borde del sofá, frotándose las manos nerviosamente en los muslos. Mi madre, por su parte, no deja de secarse las lágrimas. De vez en cuando, lanzan miradas furtivas para ver mi reacción. Con humildad, como dos niños que han cometido un error, Xiaolina. Papá sabe que antes fuimos unos necios, te lastimamos. Ahora tu hermano está en la cárcel. Y Xiaolin ha contraído una enfermedad crónica en el hospital. Nuestra familia realmente solo puede contar contigo. Sí, Xiaolin. Mamá se arrepiente todos los días ahora, no debía haberte tratado así en ese entonces. La enfermedad de Xiaolin cuesta mucho dinero. Mira, podrías, por el bien de Nianer, ¿echarle una mano? Dejo el informe que tengo en la mano y las miro fríamente. Esta humildad tardía no me produce placer, al contrario, me resulta aún más irónica. Si yo siguiera siendo ese convicto recién salido de prisión, sin un centavo, ¿se dirigirían a mí con tanta sumisión? ¿Temen que no les dé la pensión, o realmente creen que Xiaolin es digna de lástima? La cara de mi padre se contrajo, sus ojos mostraron un destello de vergüenza por haber sido descubierto, pero rápidamente forzó una sonrisa. ¿Cómo podría ser? Eres nuestro hijo biológico, por supuesto que queremos que la familia esté bien. Si la enfermedad crónica de Xiaolin no se cura, cuando Nianer crezca, no podremos darle explicaciones, ¿verdad? En ese momento, Su Bangwan baja las escaleras con Nianer en brazos. Al ver esta escena, Nianer se encoge instintivamente en los brazos de Su Bangwan. Hermano Sen, Nianer necesita su siesta. En cuanto a los gastos médicos de Xiaolin, el abogado dice que si seguimos el proceso legal, solo tenemos que asumir una parte muy pequeña. Al escuchar el procedimiento legal, mi madre se puso nerviosa de inmediato, pero no se atrevió a alzar la voz. Solo podía mirarme con anhelo, sus ojos llenos de ansiedad calculadora. Bajó la voz. Xiaolin, no hagas caso al abogado, él es un extraño. Nosotros somos la familia. Hazlo como una obra de caridad, ayuda a Xiaolin. Mamá, al verlos así, humillándose para sobrevivir. El último vestigio de calidez en mi corazón se desvanece lentamente. No es que se hayan vuelto mejores, solo se han vuelto más débiles. Y yo, estoy considerando cómo interpretar esta obra sobre la redención. Antes de decidir cómo tratar a Xiaolin, me enteré de que, debido a una distorsión mental prolongada y el tormento recurrente de sus dolencias físicas, finalmente, en una fría noche profunda, cerró los ojos en soledad en el hospital bajo custodia. Murió sin volver a ver a ese niño. Tampoco pudo esperar a que Senten saliera de prisión. Poco después, Senten fue liberado tras cumplir su condena. 4 años de vida en prisión destruyeron por completo su autoestima, pero alimentaron la violencia en lo más profundo de su ser. Cuando salió por las puertas de la prisión, sus padres, con el cabello canoso, ya lo esperaban desde hacía tiempo. No solo no reflexionaron por los crímenes de Senten, sino que vendieron las últimas propiedades de su pueblo natal, planeando mantener a este hijo menor al que tanto amaban. Pero Senten ya no era el que recordaban. Aquel estudiante talentoso y cortés. Senten pateó la bolsa de equipaje que sus padres le ofrecían, con una mirada gélida. ¿Solo trajeron esta miseria de dinero? ¿Ustedes han estado disfrutando de la buena vida todo este tiempo, y a mí me dan esta choza para vivir? Xiao Ten, papá y mamá no tenemos habilidad. Todo el dinero se gastó en tratamientos médicos para ti y Linlin. Primero instalémonos. Mañana papá irá a la obra a buscar trabajo, mamá trabajará como empleada doméstica. Seguro podremos mantenerte. Senten resopló con desprecio, mirando las espaldas encorvadas de sus padres. Sin una pizca de gratitud en sus ojos, solo una exigencia que daba por sentada. En prisión había aprendido a maltratar a los débiles y temer a los fuertes. Y ahora, la persona más débil del mundo eran sus propios padres. Apúrense. Y no mencionen a ese tipo, Senglin, delante de mí. Cuando me recupere. Tarde o temprano haré que me devuelva todo lo que me debe. Sus padres se miraron y lo siguieron con timidez. Creían haber recuperado un apoyo, sin saber que habían traído a casa un abismo que nunca podría llenarse. Poco después de salir de prisión, a Senten le diagnosticaron una enfermedad terminal. El tormento de la enfermedad lo volvió aún más loco. Todos los días, acostado en la cama, golpeaba y pateaba a sus padres, que volvían agotados de trabajar. Al menor descontento, soltaba insultos. ¿Por qué tiene que ser tan miserable? ¿Acaso quieren envenenarme para ahorrar dinero? Lárguense a ganar dinero. Quiero carne, quiero beber. Xiao Ten, hoy mamá trabajó 12 horas, de verdad no tengo dinero. Y tu hermano, ni lo menciones. Ya nos bloqueó a todos. Esto es el destino que nosotros mismos elegimos. Muy diferente a la vida infernal de allí. Mi vida estaba entrando en una felicidad nunca antes vista. Tras recuperar todas las propiedades, entregué el negocio a un equipo profesional. Dedicaba más energía a la familia. También me casé con Su Bangwan en un hermoso día soleado. Ese día, Nier llegó corriendo con un examen de puntuación perfecta. Mamá Bangwan. Papá, mamá Bangwan, miren, saqué el primer lugar. Bangwan secó suavemente el sudor de la frente de Nier y me miró con expectación. Hermano Sen. Mañana llevemos a Nier de vacaciones a la playa. También necesita relajarse.
Tomé el examen y levanté a Nier en brazos. Mis ojos estaban llenos de felicidad y cariño. Está bien, como digas. Mientras estemos juntos como familia, cualquier lugar está bien. De vez en cuando. También recibía noticias de esa familia a través del abogado. Escuché que Senten estaba allí. Escuché los aullidos de Senten por el dolor. Escuché que sus padres se arrepentían en prisión. Pero ya no me importaba. La luz del sol caía sobre el césped de la villa. La risa de Nier era clara y alegre. Tomé la mano de su Bangwan, sintiendo el calor de su palma. Quien ha atravesado la oscuridad, es quien mejor sabe apreciar la luz frente a sus ojos. Esta vida aún es larga, y nuestra felicidad apenas comienza.